Bien, pues vamos entonces al libro de Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas. Hoy es domingo 28 de noviembre del 2021 y vamos a iniciar el estudio versículo por versículo de la carta de Pablo a los Gálatas. He titulado la enseñanza de hoy, que es realmente una introducción, un panorama general de esta carta, el Evangelio bajo ataque. El Evangelio bajo ataque. La mayoría recordará aquel trágico 11 de septiembre del 2001, cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Y otro más en la sede del Pentágono. Y aún los más jóvenes, los que todavía no nacían o estaban muy pequeños en ese tiempo, seguramente han vivido o han visto más bien documentales al respecto. Creo que esto es del conocimiento general porque fue un acontecimiento verdaderamente muy, muy trágico, muy impactante para todos. Y bajo el lema de América está bajo ataque, los medios empezaron a difundir los hechos y el gobierno de Estados Unidos reaccionó de inmediato tomando medidas para contener el ataque, para minimizar las posibilidades de que algo más pudiera suceder. Y traigo esto a colación porque casi 2000 años antes, algo todavía más importante que una nación o que una ciudad o que una democracia estaba siendo atacada. Y en este caso me refiero al Evangelio de la gracia de Jesucristo. El Evangelio que recién empezaba a propagarse estaba bajo ataque. Y ha sido realmente algo que ha continuado a través de los años, porque hay un enemigo de Dios interesado en neutralizar el efecto del Evangelio. En aquel entonces un grupo de pseudo maestros cristianos que se identificaban como cristianos llegaron a la región del sur de la provincia de Galacia, la actual Turquía, para perturbar o inquietar a los creyentes, haciéndoles creer básicamente que las personas que querían agradar a Dios, particularmente los gentiles, los de extracción gentil, además de creer en Jesucristo como el Salvador, debían circuncidarse y luego dedicar sus vidas a llevar a cabo todas las tradiciones y regulaciones de la ley mosaica. Afirmaban la salvación por medio de Cristo, pero enseñaban la necesidad de convertirse al judaísmo para estar completos. En pocas palabras, estaban enseñando una salvación por obras, aunque no lo presentaran así. Y lo peor del caso es que los cristianos en esas iglesias se la estaban creyendo. Estaban siendo seducidos por esa enseñanza. Y los efectos de esa doctrina ya se empezaban a ver reflejados en ellos y en la manera en que ellos se relacionaban. Pablo escribe esta carta a los cristianos de esa región precisamente como respuesta, ya que estaba sumamente consternado debido a que los hermanos estaban abrazando lo que él se refiere como un evangelio diferente, o mejor dicho, una perversión del evangelio
que se les había enseñado y por el cual habían venido a la fe. Además, había pasado muy poco tiempo desde que los visitó en sus viajes misioneros, precisamente afirmando el Evangelio. Y ya estaban siendo seducidos por una enseñanza diferente. En el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El propósito de Pablo entonces era neutralizar este peligroso error a través de enfatizar nuevamente la justificación por la fe y solamente por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. En el capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este evangelio, el verdadero evangelio, solo por la fe en Cristo, se traduce en vidas liberadas del poder del pecado y de la culpa asociada al pecado, que deben reflejar lo que significa vivir en esa libertad. Y Pablo aclara que no es libertinaje o libertad como ocasión para la carne. En el 5:1 les dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Deben permanecer en esa libertad y no regresar a la esclavitud de la ley. En el 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Veremos entonces un panorama general de la carta de Pablo a los Gálatas, considerando tres aspectos de la libertad que tenemos en Cristo. En primer lugar, la libertad comprometida, o la libertad bajo ataque. En segundo lugar, la libertad defendida, la defensa que hace Pablo del Evangelio, de la gracia. Y en tercer lugar, la libertad vivida, es decir, viviendo en la verdadera libertad. Y mi oración es que a través del estudio de esta hermosa carta que hoy iniciamos, no solo nos afirmemos mejor en la verdad del Evangelio de la gracia, sino que podamos vivir firmes en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, defendiendo en todo momento la integridad del mensaje, tanto con palabras como con hechos. Veamos entonces en primer lugar la libertad comprometida. La preocupación de Pablo era el alejamiento del verdadero mensaje del Evangelio de la salvación solo por la fe. Y a diferencia de otras de sus cartas, Pablo va directamente al tema que le preocupa, y le preocupa sobremanera, dejando a un lado las típicas salutaciones y reconocimientos. Tal era su consternación, ya que en este caso los cristianos estaban siendo seducidos
por un mensaje distinto al verdadero evangelio. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, entra directamente diciendo: estoy maravillado, estoy espantado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, aclara Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se trataba entonces de un ataque directo al evangelio de la gracia de Cristo por medio de los llamados judaizantes, los que se empezaron a llamar judaizantes, a quienes se refiere como los que quieren pervertir el evangelio de Cristo, perturbando, inquietando así a los cristianos de las iglesias de esa región. Y lo que más le preocupaba a Pablo es que ellos, los cristianos de Galacia, estaban abrazando esa enseñanza. Habiendo sido salvados solo por la fe en Cristo, ahora estaban siendo arrastrados a creer que también debían circuncidarse y apegarse a la ley para ser salvos. En el capítulo 3 los reprende severamente. Ahí en el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos. Interesante, ¿no? El apóstol Pablo hablando de esa manera. ¿Quién os fascinó o quién los hechizó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, habiendo recibido el perdón de sus pecados por la obra de Cristo en la cruz, ¿ahora van a regresar a quererse salvar por las obras? Tal era la consternación y la preocupación de Pablo, que lo vemos como una osa al que le acaban de arrebatar su cachorro. Su amor por los hermanos, pero sobre todo su amor por Cristo, era tal que no pierde tiempo en trivialidades, sino que va al grano. Sabe que el evangelio está siendo atacado y que para ello los judaizantes, estos falsos maestros, intentaban desprestigiarlo como apóstol. Entonces el evangelio estaba siendo puesto en entredicho. Y para reforzar esto, los judaizantes pues atacaron al principal promotor del evangelio de la gracia. ¿Quieres desacreditar alguna verdad? Vete contra el que proclama esa verdad. Y siembra duda acerca de esa persona para que también duden del mensaje que está transmitiendo. Ellos seguramente decían que Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales. Y ciertamente no lo era, pero eso no lo hacía menos apóstol. Decían que no tenía autoridad apostólica. Criticaban además su aspecto físico y hasta su forma de hablar. Y para contrarrestar esto, Pablo desde el inicio de la carta dice a los Gálatas que tanto él como su mensaje son de origen divino. Fíjense el versículo 1, cómo se identifica: Pablo, apóstol, y luego dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice: quien me envió para proclamar el evangelio no fue algún hombre, no fue una institución humana,
sino el mismo Cristo resucitado. Fue Jesús quien encontró a Pablo en el camino a Damasco y le encomendó la predicación del evangelio a los gentiles. Y también el mensaje le fue revelado por Jesucristo. Cristo lo comisionó, Cristo le dio el mensaje correcto. Capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Además, a diferencia de los judaizantes, Pablo no buscaba ganarse el favor de los hombres suavizando el mensaje, queriendo quedar bien con ellos, haciéndolo más atractivo para no ofenderlos. El capítulo 1, versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿a quién quiero agradar? Dice Pablo. ¿No se dan cuenta? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Algo tenía bien claro él, que no le interesaba quedar bien con la gente. Para él su prioridad era ser fiel al mensaje que Cristo le había encomendado. Y por supuesto fiel a quien se lo encomendó. En el 6:14 reafirma esto y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sabemos pues que cuando alguien quiere ganarse el favor o el aprecio incondicional de la gente, suaviza el mensaje y escoge partes de la palabra de Dios para predicarla y no hacerlos sentir incómodos con su pecado. Y no solo eso, sino que empieza a hablar mal de los líderes o de la labor que están haciendo. Y esa es la forma en que van ganando adeptos. Con un mensaje nada confrontador y al mismo tiempo sembrando discordia, sembrando dudas en cuanto al liderazgo válido de parte de Dios. Pero Pablo se atreve a decir que cualquiera que se atreva a proclamar un evangelio diferente estará bajo maldición. Dice: así se tratara de mí, de mis colaboradores, o aún un ángel del cielo, como dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el caso hipotético de que él, sus colaboradores o un ángel viniera y cambiara el mensaje, dice, igual estaría bajo maldición que cualquier otro que lo esté haciendo. Es tan grave modificar el evangelio que, guiado por el Espíritu Santo, Pablo afirma que cualquiera que lo haga estará bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios. Cuando una nueva revelación, cuando un mensaje, ¿verdad?, no se apega al mensaje original, independientemente de quién sea el mensajero, debe descartarse de inmediato, porque un poco de levadura leuda toda la masa, es lo que dice Pablo. Y ha sido por supuestas revelaciones, a veces angelicales, a veces de ciertos personajes,
que han surgido movimientos religiosos de mucho impacto y de mucho daño, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los musulmanes y muchos otros. Y aún dentro del cristianismo llamado evangélico, algunos se atribuyen cierta revelación especial o cierto entendimiento superior que no se conforma a la enseñanza de la Biblia y del Evangelio de la gracia. Y Pablo es claro. Dice, si aún él mismo cambiara el mensaje del Evangelio, caería bajo maldición. Vemos pues que la libertad en Cristo estaba siendo comprometida. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Defiende el verdadero evangelio. Defiende la libertad, defiende la fe que es solo por Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que para detectar un billete falso es necesario conocer bien el billete verdadero. Así también es de suprema importancia comprender en qué consiste el verdadero evangelio para no caer en el error. Por eso, donde hay deficiencia en el fundamento del evangelio, se corre el riesgo de que haya doctrinas completamente erróneas. Por lo tanto, en la última parte del capítulo 2 y hasta el capítulo 4, Pablo clarifica y defiende el verdadero evangelio. En primer lugar, afirma que la justificación es solo por la fe en Cristo. Capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo reprende en este caso a Pedro por comportarse de una manera con los gentiles y otra con los judíos. Y más adelante reafirma el punto de que por la ley nadie se puede justificar delante de Dios. Vean el capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque todos, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. 3 del 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Es decir, si alguien quiere ganarse la salvación por sí mismo, debe cumplir con toda la ley, con toda, absolutamente toda, porque una sola falta lo convierte en transgresor de la ley. No solamente se trata del acto de la circuncisión que tanto enfatizaban los judaizantes, o de guardar el sábado, o de guardar todas las fiestas estipuladas para los israelitas. Si no cumple con todas las cosas escritas en el libro de la ley, dice, está condenada esa persona. Y aquí el Espíritu Santo asesta un tremendo golpe a los judaizantes.
y también a todos aquellos moralistas y religiosos que crean que pueden ganarse la salvación con solo observar ciertos rituales externos, que creen que por su religiosidad van a ser más aceptados por Dios. Y por si hubiera duda, Pablo da el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, a quien los judíos identificaban como su padre, el padre de la fe. En el capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, Pablo defiende la justificación por la fe y solo por la fe en Cristo. Y lo hace precisamente reforzando el concepto del significado de la muerte de Cristo. El Evangelio se centra en el hecho de que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, Cristo murió en la cruz para pagar por ellos en nuestro lugar. Y desde el inicio de la carta, Pablo establece esta verdad. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Como iba a tratar en la carta precisamente del ataque que estaba sufriendo el Evangelio, pues desde el principio dice quién es Cristo. La muerte vicaria de Cristo por los pecadores es la única esperanza que todos tenemos para nuestra salvación, o como dice aquí, para librarnos del presente siglo malo. Más adelante, Pablo defiende la integridad del Evangelio al afirmar que en vano murió Cristo si nos pudiéramos justificar o presentar como justos por medio de la ley. Dice en el 2:21: no desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si los seres humanos pudiéramos presentarnos como justos delante de Dios, ¿qué sentido tendría que Cristo fuera a la cruz a dar su vida por los pecadores? ¿Qué sentido tendría que Dios se hubiera hecho hombre, vivido como hombre y muerto en la cruz, si nos pudiéramos justificar por otro medio? Si Dios es tan bueno como afirman algunos, y ciertamente Dios es bueno, nadie se va a perder. Y si es eso, entonces, ¿qué sentido tuvo la venida de Cristo? ¿Qué sentido tuvo su muerte? Los falsos maestros infiltrados en las iglesias, como les he dicho, no negaban al Mesías, no negaban a Jesús, creían en el sacrificio de Cristo por los pecados, o al menos decían, afirmaban eso, y en la resurrección para vida eterna. El problema era que enseñaban que para recibir los beneficios amplios de la salvación era necesario observar algunos aspectos de la ley, especialmente, mas no exclusivamente, el de la circuncisión. Pero si Cristo ya murió por sus pecados, ¿qué tienen que andar regresando a la ley? Ese es el argumento de Pablo. Nuevamente, el capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: oh,
Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ellos habían creído, habían abrazado la fe por la muerte vicaria de Cristo. Y ahora estaban reconsiderándolo ante la insistencia de estos judaizantes. Versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Es decir, ¿fue acaso su apego a la ley lo que les permitió recibir el Espíritu Santo? Ni interés tenían en cumplirla. Le estamos hablando de gentiles que se convirtieron a Cristo por la gracia, únicamente por la gracia de Dios. ¿Cómo podían creer que por guardar la ley podían ser justificados? Su propia experiencia les debía servir para comprender que el Espíritu de Dios no vino a ellos por haber cumplido con la ley o hasta que cumplieran con la ley, sino cuando creyeron el mensaje del Evangelio. Una vez predicándole a un amigo, compañero de trabajo, me dijo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero necesito arreglar algunos asuntos en mi vida para entonces entregarme a Cristo. Pues ahí te ves. Jamás vas a poder, por tus méritos, por tu esfuerzo, estar bien delante de Dios. Y en otra ocasión, otro varón estaba muy consternado porque ese domingo iba a haber lo que en muchas iglesias se da como el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me dice muy consternado, ¿sabes qué? Ya, no tengo remedio, dice, o sea, no voy a recibir el Espíritu Santo. Ah, caray, le dije, ¿por qué piensas así? Pues porque me porté mal. Me enfadé con mi esposa y le dije no sé qué cosas, entonces pues estoy muy triste porque no voy a recibir el Espíritu Santo. Obviamente yo ya sabía en ese entonces que el Espíritu Santo se recibe una sola vez y para siempre, cuando creemos, cuando por la fe venimos a Cristo. Y eso está recibiendo el Espíritu Santo o una unción especial no es bíblico. ¿Sí? Pero él estaba muy preocupado, triste, llorando, me dijo. Me lo perdí por haberme portado mal. Qué manera, ¿no? De quitarle a alguien esa esperanza y esa confianza solo en la obra de Cristo. Dice en el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No por las obras, no porque también me porte, no por cuántas asistencias tenga a las reuniones de la iglesia, ni nada de eso. El propósito de la ley nunca ha sido salvar, ya que nadie puede argumentar que la ha cumplido cabalmente. Más bien, la ley tuvo el propósito de guiar a los judíos a Cristo para ser justificados por la fe. Y el que ha sido justificado ha pasado de ser hijo
a ser hijo de Dios, completamente revestido de la justicia de Cristo, sea judío o sea gentil. Dice en el 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. El que ha sido justificado por la fe en Cristo ha dejado de ser esclavo. Entonces, ¿qué sentido tiene querer volver a la esclavitud de la ley? Así que con estos y otros argumentos que después veremos en detalle, Pablo defiende la libertad en Cristo que estaba siendo atacada, que estaba siendo comprometida, y la justificación solo por la fe. Ahora, dicha libertad no debe ser solamente un concepto teórico, sino que se debe ver reflejada en la vida práctica. Así que en tercer lugar, vamos a ver viviendo en la verdadera libertad. Como es típico de las cartas de Pablo, después de su contenido doctrinal y proposicional, viene la parte práctica, es decir, las implicaciones para la vida diaria del cristiano. Pablo exhorta a los Gálatas a que permanezcan en esa libertad y no vuelvan a la esclavitud de las obras para salvación. Nuevamente el 5:1 dice, estar pues firmes. Por lo tanto, dice, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué les pasó? Les dice. Si iban bien, iban por el buen camino, corrían por el sendero de la libertad en Cristo, ¿qué fue lo que pasó? O mejor dicho, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Había alguien estorbando. Pero la culpa no es del que estorba, sino del que se deja estorbar. Porque el que está firme en sus convicciones, en sus creencias, no hace caso de aquellos que quieren perturbar, aquellos que quieren estorbar nuestro caminar en Cristo. Y ese es lo que Pablo manifiesta en su carta. Sí habla de los falsos maestros, los denuncia, pero a fin de cuentas, ¿a quién está siendo responsable? A los Gálatas. ¿Quién los hechizó para seguir así? Estén firmes, les dice. Iban bien, sigan así. Y mantenerse en esa libertad tiene varias implicaciones prácticas que vamos a ver. Ahorita de manera resumida, después veremos de una manera más detallada. Número 1, vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres no significa, repito, no significa vivir para satisfacerse a uno mismo. La libertad con la que Cristo nos hizo libres no implica hacer lo que uno quiera, ni vivir para uno mismo. No quiere decir, como dice Pablo, que usemos esa libertad como ocasión para la carne. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Cinco, 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A libertad fuisteis llamados. Y luego aclara, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como pueden ahí observar, la libertad en la gracia a la que Pablo se refiere implica servirnos en amor los unos a los otros. La vida en la gracia se verá reflejada en nuestras relaciones interpersonales, especialmente dentro de la comunidad cristiana. El legalismo conduce a una vida en la carne. Los judaizantes no amaban realmente a los cristianos de esas iglesias. Simplemente deseaban ser reconocidos, deseaban tener un lugar de preeminencia, deseaban ser admirados. En el 4:17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Su intención no es el bienestar de la iglesia. Su intención es el reconocimiento personal, que le rindan pleitesía. Apartarlos, dice, de nosotros, dice Pablo. En cuanto me di la vuelta y salí para otros lugares del mundo a predicar el evangelio, vienen ellos y empiezan a atacar. ¿Y empiezan a atacar a quién? A Pablo, a sus colaboradores. Empiezan a atacar el mensaje original. ¿Con qué propósito? Nosotros sabemos más. Henos aquí, véanos a nosotros. ¿Sí? En el 6:13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos te exigen una serie de cosas, pero ni siquiera ellos guardan la ley, no pueden. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Para qué? Para ganar adeptos. Y el resultado es que empezaban las pugnas entre los miembros de la iglesia. En el 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en el 5:26: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El vivir por el Espíritu es una cosa que debe llevar a la comunión, a la unidad, a la edificación, como vimos ahí, a manifestar el amor los unos hacia los otros. Pero el vivir en la ley, vivir en los reglamentos, vivir en el legalismo, es centrar la vida en uno mismo. Entonces la persona se vuelve orgullosa. Yo soy mejor, porque yo sí guardo el sábado, porque yo sí hago esto, porque yo sí cumplo con aquello. Y empieza a denostar a los demás, a creerse superior y a crear un ambiente, como dice aquí, ¿verdad?, de envidias, de irritación los unos con los otros. ¿Y cuál es el resultado de vivir en la carne? Lo dice ahí en el 5:21. El que vive para la carne no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Después de hablar de las diferentes obras de la carne, dice: el que vive para la carne no heredará el reino de Dios. Por el contrario, la vida en el Espíritu produce un fruto espiritual. Y ese fruto espiritual implica una serie de virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no es por obligación que estas virtudes pueden ser generadas, sino que son producidas por el Espíritu Santo que mora en el creyente y aumentadas en la medida en la que mantiene una comunión íntima con el Señor. Si es un fruto del Espíritu, no pueden ser producidas de manera forzada.
es en comunión con el Espíritu que Él produce en el creyente estas virtudes: el amor, el gozo, la paz, el dominio propio. Entonces, vivir en la gracia implica dar fruto espiritual. Vivir en la gracia no significa satisfacerse a uno mismo. Número 3, vivir en la gracia significa servirnos unos a otros en amor, lo cual ya mencioné. Pablo dice, los más fuertes y maduros en la fe ayudan a los que están atrapados en algún pecado. Y nos ayudamos unos a otros a luchar en contra del pecado y a enfrentar las dificultades de la vida ordinaria. Capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es que el amor de los unos hacia los otros. También el que recibe la enseñanza de la palabra comparte con sus maestros todas las cosas buenas que está aprendiendo. El versículo 6, ahí del capítulo 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo les puedo decir como pastor que es de muchísima bendición cuando alguien me dice: Dios está haciendo algo en mi vida a través de la exposición de la palabra. Comprendí esto, entendí aquello, me llevó a arrepentirme por lo otro. ¿Sí? Y aquí lo dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Además, buscamos siempre bendecir y edificar a todos, especialmente a los hermanos. Versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra atención principal debe ser a la familia de la fe, a nuestra familia en Cristo en su expresión local. Todo esto es lo que significa o no significa vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero sobre todo implica un cambio en nuestra relación con Dios. La justificación que obtenemos por la fe en Cristo cambia nuestra relación vertical. Comprender todas las bendiciones asociadas con la gracia transforma nuestra manera de relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque ahora nos acercamos a Él no con el temor de ser rechazados, sino con la confianza de un hijo a su padre, como dice el capítulo 4, versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Padre mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? El que vive en la gracia se sabe hijo de Dios. Se acerca a Dios con confianza porque no está dependiendo de sus acciones, de sus méritos, sino los méritos de Cristo, y se acerca confiadamente al trono de la gracia. Y el que vive en la gracia desea agradar a Dios no para ganarse su favor, sino porque ha sido beneficiado por el amor de Dios. Son dos cosas completamente distintas. No me acerco a Dios para ganarme su favor. Me acerco porque me ha dado su amor. Me ha dado su favor en Cristo.
Él sabe que, más bien, el creyente sabe que no es digno de su favor y aún así lo ha constituido heredero por medio de Cristo. Sabe que ya no es esclavo del pecado y por lo tanto puede vivir libre de la esclavitud del pecado y de los deseos de la carne. Pero el legalista siempre teme acercarse a Dios porque sabe que no cumple completamente con todo lo que la ley exige, o lo hace con una actitud arrogante, orgullosa, como aquel fariseo que oraba y decía: yo no soy como aquellos, ¿verdad? Yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y el publicano nada más agachaba la cabeza, no se atrevía ni siquiera a levantar su cabeza. Esa es la diferencia entre querer acercarnos a Dios porque creemos que tenemos algún mérito o porque estamos haciendo cosas para Él, o acercarnos a Dios por el favor que hemos recibido, por la gracia que hemos recibido en Cristo. Como conclusión, Job hizo una pregunta muy interesante. Job 9:2 dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y ante esta pregunta trascendental, Pablo, recurriendo a lo dicho por el profeta Habacuc, dice en Gálatas 3:11: y que por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Job pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Habacuc responde: el justo por la fe vivirá. Pablo toma eso y lo expande en esta carta. Como hemos visto en este panorama general de la carta de Pablo a los Gálatas, y que coincide con toda la enseñanza de la Biblia, la fe es solo por la fe en la persona y en la obra de Cristo. La salvación es solo por la fe en la persona y la obra de Cristo. Este es el único evangelio verdadero. Y cualquier otro mensaje no es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. No que haya otro, dice Pablo. Hay uno solo. ¿Sí? Pero algunos lo pervierten. Y es un mensaje muy claro. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, quien murió por nosotros y llevó sobre sí mismo el castigo que nos correspondía. Y solo cuando creemos, nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Cristo, Él aplicará a nuestros corazones la justicia perfecta y el perdón que obtuvo por nosotros. Nunca se trata de lo que yo pueda hacer o intentar hacer para ser salvo, sino de lo que Dios ha hecho. Solo a Él entonces le corresponde la gloria. En el momento en el que le agregamos algún mérito, cualquier pizca de mérito, le quitamos algo de la gloria que solamente a Él le pertenece. Y la verdad del Evangelio deja de estar presente. ¿No te es suficiente el sacrificio del Hijo de Dios? Si no te es suficiente y quieres aportar algo a tu salvación, claramente Pablo dice, entonces te desligas de la gracia y quedas sujeto a cumplir perfectamente toda la ley de Dios. A ver cómo te va. Yo estoy convencido de que cuando
para alguien Cristo no le es suficiente, invariablemente empieza a buscar en otras cosas, en otras experiencias. Y así empiezan muchos movimientos dentro del contexto cristiano o evangélico. Porque a muchos no les es suficiente Cristo. Quieren tener una experiencia, quieren aportar algo a su salvación. Quieren tener un mérito, quieren aplausos de la gente y de parte de Dios. Quieren sentirse importantes, quieren sentirse relevantes, con un conocimiento o una aspiración superior. Pero no nos abrimos el camino al cielo por nuestros actos religiosos, ni por nuestras buenas obras. Si así fuera, entonces por demás murió Cristo. Y sí, tal vez nosotros, hablando ya en nuestro contexto, no nos veamos amenazados tanto por los judaizantes. Que los hay por ahí, ¿verdad? Hay varios movimientos a nuestro alrededor tendientes a judaizar. Existe aquí en Mexicali una tendencia hacia las raíces judías. Gente que no es judía, que se dice cristiana y que ahora quiere regresar. No regresar porque nunca han sido, sino quieren meterse a las raíces judías y guardar el sábado y circuncidarse y las fiestas y todo eso y decir que eso es el cristianismo auténtico. Pero nosotros, eso difícilmente nos va a afectar. Pero eso no significa que estemos libres de apartarnos del verdadero evangelio solo por gracia y solo por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que te hace sentir bien con respecto a tu salvación? Analízalo. ¿Qué es lo que te hace sentir bien con respecto a tu salvación? ¿Tu obediencia? ¿Tu servicio cristiano? ¿Que dedicas mucho tiempo a la oración, al estudio de la palabra? ¿Tu conocimiento teológico? ¿O tu labor como esposa, como madre? ¿Tu responsabilidad como esposo y padre? ¿Qué es lo que te hace sentir bien con respecto a tu salvación? Y aunque estas cosas son necesarias en la vida cristiana, siempre deben ser un fruto de la vida en la fe. Y nunca un medio para ganarte el favor de Dios. Si lo consideras como un recurso para ganarte el favor de Dios, estás cayendo de la gracia. Cuidado, cuidado. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Gracias, Señor, por tu gracia. Solo tú eres digno de recibir toda la adoración, toda la gloria, porque solo tú hiciste lo que jamás hubiéramos podido hacer. Líbranos, Señor, de cualquier jactancia, de pensar que contribuimos a nuestra salvación. Que descansemos solamente en la obra perfecta, suficiente de Cristo, nuestro Salvador. Y que como respuesta en gratitud vivamos para darle gloria. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Amén. Amén.